Desde el inicio de la humanidad, el ser humano ha sentido en lo más profundo de su ser que hay algo más allá de lo que sus ojos pueden ver. Una batalla constante que parece definir el rumbo de su vida. Hay momentos en los que todo se desmorona, en los que, sin razón aparente, las puertas que estaban a punto de abrirse se cierran de golpe, los sueños se desvanecen y la paz interior se convierte en una sensación inalcanzable. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que, sin importar cuánto te esfuerces, siempre hay algo que te empuja hacia atrás, como si una fuerza invisible estuviera bloqueando tu avance? Es posible que hayas intentado darle una explicación lógica, que hayas pensado que es una mala racha, una coincidencia o simplemente parte de la vida. Pero lo que muchos desconocen es que en lo espiritual hay fuerzas operando constantemente, buscando robarte la paz, desviarte del propósito que Dios tiene para ti y sumergirte en un ciclo de desesperación y angustia. Sin embargo, aquí está la verdad que puede cambiarlo todo. Dios jamás te ha dejado desprotegido. En su palabra existe un principio que pocos conocen, un secreto poderoso que tiene la capacidad de romper cualquier atadura, de deshacer las trampas del enemigo y de restaurar cada área de tu vida que ha sido atacada. Y hoy, si prestas atención a este mensaje y lo tomas como una revelación personal, podrías estar a punto de presenciar el comienzo de un cambio radical en tu vida. El mundo espiritual es más real de lo que imaginas y tiene un impacto directo en lo que vives cada día. La Biblia nos advierte en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que muchos de los problemas que has enfrentado no tienen una causa natural, sino espiritual. No es casualidad que las mismas dificultades se repitan una y otra vez en tu vida, que enfrentes ciclos de escasez, ansiedad, enfermedad o soledad. No es coincidencia que cuando estás a punto de alcanzar una bendición, algo inexplicable sucede y todo se derrumba. Pero aquí está la clave que puede cambiarlo todo. Dios ya te ha dado la victoria. Su palabra no es un simple texto antiguo, es un arma poderosa. Es la espada del Espíritu con la que puedes enfrentar y vencer cualquier ataque del enemigo. Y cuando proclamas su palabra con fe, no solo estás hablando palabras al aire, estás decretando una realidad en el mundo espiritual. Estás ejerciendo la autoridad que Dios te ha dado. Estás cancelando las estrategias del enemigo y estás permitiendo que la luz de Dios disipe toda oscuridad en tu vida. Tal vez hoy sientes que estás atrapado en una tormenta, que hay situaciones que te han llevado al límite, que la angustia, la preocupación y el miedo han tomado el control de tu vida. Quizás has experimentado fracasos que no puedes explicar, rupturas en relaciones sin motivo aparente, oportunidades que parecían seguras y desaparecieron de un momento a otro. Y puede que en tu corazón haya surgido la pregunta que muchos se han hecho: ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu perspectiva por completo. Dios nunca te ha abandonado. De hecho, muchas veces es en el valle de prueba donde su poder se hace más evidente. Dios no te diseñó para vivir en derrota, sino en victoria. Pero hay algo que debes hacer. Levántate en fe y proclama su palabra con autoridad. No puedes permitir que la desesperanza tome control de tu vida. No puedes resignarte a que tu historia está marcada por el dolor. Dios ya ha preparado el camino para tu restauración, pero necesitas dar el paso de fe. Y en este mensaje vamos a compartir el pasaje que tiene el poder de cambiar cualquier situación, de revertir cualquier adversidad y de traer una paz que sobrepasa todo entendimiento. Un testimonio que refleja el poder de Dios es el de un hombre que, tras haberlo tenido todo, vio su vida derrumbarse en cuestión de meses. Su negocio, el fruto de años de esfuerzo, quebró de la noche a la mañana. Su matrimonio, que parecía sólido, se desplomó en discusiones, malentendidos y dolor. Y su salud comenzó a deteriorarse a un punto crítico. Desesperado, sin fuerzas y sin esperanza, llegó al punto en el que creyó que no había salida. Pero un día,
Alguien le compartió un pasaje de la Biblia y le dijo que si lo proclamaba con fe, todo comenzaría a cambiar. Al principio no lo creyó. Pensó que era absurdo, que su situación no podía resolverse solo con palabras. Pero en su desesperación decidió intentarlo. Cada mañana, con lágrimas en los ojos, repetía ese pasaje en voz alta, aunque aún no veía ningún cambio. Y entonces algo comenzó a suceder. Primero, sintió paz en su corazón, una paz inexplicable en medio de su caos. Luego, pequeñas puertas comenzaron a abrirse. Un día, una persona inesperada le ofreció ayuda con su negocio. Su salud empezó a mejorar. Su relación matrimonial, que parecía perdida, empezó a reconstruirse. Y todo cambió porque decidió creer, porque entendió que la palabra de Dios no es un simple texto, sino un decreto de poder que transforma realidades. Pero así como hay historias de victoria, también hay aquellas de quienes nunca entendieron el poder de la palabra de Dios y quedaron atrapados en una vida de constante lucha y desesperanza. Hay quienes han permitido que la duda los domine, que el miedo los paralice, que la voz del enemigo tenga más peso en su vida que la voz de Dios. Han aceptado la escasez, el fracaso y la tristeza como algo inevitable, sin darse cuenta de que Dios ya les ha dado la llave para salir de ese ciclo de dolor. Intentan solucionar sus problemas con sus propias fuerzas, buscan respuestas en lugares equivocados, confían en estrategias humanas en vez de acudir a la fuente de todo poder, la palabra de Dios. Y por eso siguen en el mismo lugar, repitiendo los mismos errores, cargando las mismas cargas. Pero aquí está la verdad que puede cambiarlo todo. Dios ya te ha dado la solución. No puedes pelear batallas espirituales con armas naturales. Necesitas el poder de su palabra. Necesitas proclamarla con fe, necesitas aplicarla en tu vida, y cuando lo hagas, verás cómo todo comienza a cambiar. No es un simple deseo, es una promesa de Dios. Y si crees en esta promesa, quiero que lo declares en los comentarios. Escribe con fe: hoy decido creer en el poder de la palabra de Dios. Hoy proclamo que mi vida será transformada. Escríbelo y proclámalo con convicción. Porque cuando declaramos la verdad de Dios, estamos estableciendo su reino en nuestra vida. Ahora quiero que te detengas por un momento y pienses en todo lo que has enfrentado últimamente. ¿Cuántas veces has sentido que cada paso que das está lleno de obstáculos? ¿Cuántas veces has sentido que justo cuando parece que las cosas van a mejorar, algo ocurre y todo se derrumba? ¿Cuántas veces te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, sigues estancado en el mismo lugar, con las mismas luchas, las mismas batallas, las mismas frustraciones? Déjame decirte algo. No es una coincidencia que estés aquí escuchando este mensaje. Dios quiere que abras los ojos a una realidad que pocos conocen, a un secreto que podría cambiar el rumbo de tu vida para siempre. No es casualidad que te sientas así. No es azar que los mismos patrones se repitan una y otra vez. Hay fuerzas operando en lo invisible que han tratado de impedir que avances, que han intentado bloquearte y robarte la paz. Pero hoy es el día en que todo cambia. Hoy vas a descubrir el secreto que el enemigo no quiere que sepas, el arma que puede romper cada cadena que te ha mantenido atado, la llave que puede abrir las puertas que el enemigo ha tratado de cerrar en tu vida. Dios ya nos ha advertido en su palabra que nuestra lucha no es contra lo que vemos con nuestros ojos, sino contra fuerzas espirituales que buscan impedir el propósito de Dios en nuestra vida. Efesios 6:12 lo deja claro: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que muchos de los problemas que has enfrentado no son meras coincidencias, sino ataques dirigidos para desanimarte, para llenarte de dudas, para hacerte creer que Dios no está contigo. Pero aquí está la clave: Dios ya ha vencido. Su palabra es la herramienta que necesitas para vencer cualquier ataque, cualquier estrategia del enemigo. Pero no basta con conocerla, debes usarla, debes proclamarla con fe, porque cuando lo haces, el mundo espiritual responde. No es solo un acto de fe simbólico, es una declaración de guerra. Y en esta batalla, tú no estás solo. La Biblia dice en Isaías 54:17: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio.
Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esta no es solo una frase bonita, es un decreto divino sobre tu vida. Dios te ha dado una promesa inquebrantable. Ninguna arma, ningún ataque, ningún plan en tu contra tendrá éxito. Pero aquí está el detalle. Debes apropiarte de esta promesa. No basta con leerla, no basta con saber que existe. Debes proclamarla en voz alta, debes declararla con autoridad, debes hacerla parte de tu día a día hasta que cada fibra de tu ser esté alineada con esta verdad. Cuando lo haces, activas el poder de Dios en tu vida. El enemigo tiembla cuando un hijo de Dios se levanta con fe y proclama su palabra, porque sabe que ha perdido toda autoridad sobre esa vida. Quiero que hagas algo ahora mismo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que Dios te está hablando, si reconoces que ha habido fuerzas que han tratado de bloquearte, pero hoy decides levantarte en fe, quiero que escribas en los comentarios: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Escríbelo con convicción, porque cuando declaramos la palabra de Dios, la atmósfera espiritual cambia. No dejes que el enemigo te robe lo que Dios ya ha preparado para ti. Toma esta promesa, proclámala cada día, y verás cómo el poder de Dios se manifiesta en cada área de tu vida. Dios no te ha traído hasta aquí por casualidad. Él quiere que sepas que no estás solo, que su poder está disponible para ti, que su palabra es la llave que necesitas para ver cambios reales. No dejes que el enemigo te haga creer que no hay salida, que no hay solución, que todo está perdido, porque la verdad es que Dios ya ha vencido. Y cuando proclamas su palabra con fe, ese mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos comienza a actuar en tu vida. Así que hoy es el día en que todo cambia. Hoy es el día en que tomas esta promesa, la haces tuya, la proclamas con autoridad y comienzas a caminar en la victoria que Dios ha preparado para ti. Cuando declaras la palabra de Dios con fe, las cadenas se rompen, las puertas cerradas se abren y lo imposible comienza a suceder. La Biblia nos muestra una y otra vez que cuando un hijo de Dios se aferra a su promesa y la declara con convicción, el enemigo retrocede. Pero aquí está la clave. No basta con saber que la palabra tiene poder. Debes aplicarla, debes vivirla, debes creerla. Jesús mismo, cuando fue tentado en el desierto, no respondió con emociones ni con argumentos humanos, sino con la Escritura. En Mateo 4:4, Jesús le dijo a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Notas lo que hizo? No debatió, no justificó su posición, simplemente declaró lo que estaba escrito. Y esa es exactamente la actitud que Dios quiere que tomes hoy, que tomes su palabra y la uses como la espada que es. Tal vez has sentido que el enemigo ha intentado desestabilizarte, que ha usado circunstancias, personas o incluso tus propios pensamientos para hacerte creer que no puedes salir adelante. Tal vez has escuchado en tu mente palabras como: no eres suficiente, Dios te ha olvidado, nunca verás un cambio. Pero déjame decirte algo, esas palabras no provienen de Dios, porque la palabra de Dios dice en Jeremías 29:11: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Dios no ha terminado contigo. Su propósito para tu vida sigue intacto y el enemigo lo sabe. Por eso ha intentado frenarte con dudas, con miedo, con ataques disfrazados de problemas cotidianos. Pero hoy es el día en que todo eso cambia. Hoy decides levantarte y proclamar que ninguna arma forjada contra ti prosperará, que todo plan del enemigo en tu contra se desmorona, que la paz y la bendición de Dios inundan tu vida de una manera que jamás imaginaste. Si sientes que este mensaje es para ti, si hoy decides apropiarte de esta promesa, quiero que lo escribas en los comentarios. Declara con fe: hoy tomo la palabra de Dios como mi escudo. Hoy proclamo que el poder de Dios cambia mi vida. Escríbelo con convicción, porque cuando declaramos algo en el mundo espiritual, estamos estableciendo una nueva realidad sobre nuestra vida. Dios ya ha comenzado a obrar, pero ahora depende de ti tomar esta verdad y vivir en ella. Hay momentos en la vida en los que sientes que ya no puedes más,
que las luchas son interminables, que cada día es una batalla y que sin importar cuánto ores o cuánto intentes avanzar, algo invisible parece estar deteniéndote. Quizás sientes que la respuesta que tanto esperas nunca llega, que las puertas que necesitas que se abran siguen cerradas, que la carga que llevas en tu corazón se hace cada vez más pesada. Pero déjame decirte algo, Dios no te ha abandonado. No importa cuán oscuro sea el panorama, no importa cuán fuerte parezca la tormenta, Dios sigue teniendo el control. Y lo que vas a escuchar hoy puede cambiarlo todo si decides tomar esta verdad y hacerla tuya. Mira lo que pasó con Pablo y Silas. Fueron golpeados, humillados, encarcelados, sus pies fueron encadenados y su futuro parecía estar sellado. Desde la perspectiva humana, todo estaba perdido. Pero en lugar de rendirse, en lugar de lamentarse o preguntar por qué Dios había permitido eso, ellos hicieron algo que desató un milagro en el mundo espiritual. Hechos 16, 25 a 26 nos dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Puedes ver lo que sucedió? No pelearon con sus propias fuerzas, no buscaron una solución humana, sino que usaron el arma más poderosa que Dios nos ha dado, la fe y la alabanza. Y en el momento en que levantaron su voz en adoración, el mundo espiritual respondió. Las cadenas se rompieron, las puertas de la cárcel se abrieron, la opresión fue destruida. Y lo más impactante de todo, su milagro no solo los liberó a ellos, sino a todos los que estaban a su alrededor. Tal vez en este momento sientes que hay algo que te está oprimiendo. Tal vez hay áreas de tu vida en las que no ves avances, en las que has tratado una y otra vez y parece que nada cambia. Pero hoy quiero desafiarte a hacer algo. No te quejes, no te lamentes, no dejes que la desesperanza te hable más fuerte que la fe. En lugar de eso, declara el poder de Dios sobre tu vida. Si crees que Dios tiene el poder para romper toda cadena, escribe en los comentarios: hoy declaro que el poder de Dios rompe toda cadena en mi vida. Escríbelo con fe, porque no es solo un comentario, es un acto de guerra espiritual, una declaración de victoria, una señal de que crees que Dios está actuando, aunque aún no lo veas. Y recuerda, la fe no se basa en lo que sientes, sino en lo que Dios ha prometido. Si Él dijo que ninguna arma forjada contra ti prosperará, entonces eso es lo que debes creer. Pero aquí está la clave. No basta con proclamar la palabra una vez y esperar que todo cambie en un instante. La fe es persistencia, es declarar la verdad de Dios todos los días, es negarse a aceptar las mentiras del enemigo, es levantarse cada mañana con la certeza de que Dios sigue peleando por ti. Josué 1:8 nos da una clave fundamental. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Notas lo que dice? No es algo que haces una sola vez y esperas resultados. Es un estilo de vida, es caminar cada día con la palabra en tus labios, creyendo y proclamando lo que Dios ha dicho, por encima de lo que las circunstancias te muestran. Si decides hacer esto, si hoy tomas esta promesa y la haces tuya, verás cambios. Verás cómo las puertas que parecían cerradas comienzan a abrirse, cómo la paz que habías perdido regresa, cómo la provisión que parecía imposible empieza a manifestarse. Porque la palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre cumple el propósito para el cual fue enviada. Isaías 55:11 lo confirma. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Si Dios ha dicho que su palabra tiene poder, entonces no hay duda de que cuando la proclamas con fe, algo sucede en el mundo espiritual. No lo pienses más, hazlo hoy. Declara con tu boca que el poder de Dios rompe toda cadena en tu vida. Proclama que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Cree que la victoria ya ha sido ganada. Y si sientes que este mensaje ha hablado a tu corazón, quiero que lo escribas en los comentarios. Declara con fe:
Hoy proclamo la palabra de Dios sobre mi vida. Hoy recibo mi milagro en el nombre de Jesús. Escríbelo con convicción, porque cuando declaramos algo en el mundo espiritual, estamos estableciendo una nueva realidad sobre nuestra vida. Dios ya ha comenzado a obrar, pero ahora depende de ti tomar esta verdad y vivir en ella. Hay una verdad que pocos se atreven a decir en voz alta, pero que es más real de lo que imaginas. Alejarse de Dios, aunque sea poco a poco, abre una puerta silenciosa para que el enemigo tome control de áreas de tu vida que antes estaban protegidas. No se trata solo de cometer errores, se trata de descuidar esa conexión vital con el único que puede librarte del mal. Y lo más peligroso de todo es que este alejamiento no sucede de golpe, no es un cambio drástico de un día para otro. Comienza con pequeñas decisiones, con excusas aparentemente inofensivas, con una sensación de autosuficiencia que susurra: no pasa nada si hoy no oro, si hoy no leo la palabra, si hoy no busco a Dios con la misma intensidad. Y antes de que te des cuenta, la luz de la fe que una vez iluminaba tu vida empieza a desvanecerse. Esto no es algo nuevo. Ha sucedido una y otra vez a lo largo de la historia. Mira al pueblo de Israel. Dios les prometió la tierra prometida, les mostró su poder abriendo el mar rojo, les envió maná del cielo, caminó con ellos en una columna de fuego de noche y una nube de día. Ellos vieron los milagros de primera mano, pero cuando llegó el momento de creer y avanzar, cuando Dios les pidió que confiaran en su palabra por encima de sus miedos, fallaron. En Números 14, cuando los espías regresaron con un informe negativo, el pueblo se dejó dominar por el temor y dijeron: mejor volvamos a Egipto. Egipto, el lugar donde fueron esclavos, donde clamaron día y noche por liberación, donde sufrieron opresión sin misericordia. Pero aún así, cuando el miedo se apoderó de ellos, preferían regresar a la esclavitud en vez de avanzar en la promesa de Dios. Y por su falta de fe, toda esa generación murió en el desierto. Nunca vieron la promesa cumplida. Ahora quiero que pienses en tu propia vida. ¿Cuántas veces Dios ha abierto una puerta para ti, pero el miedo te ha paralizado? ¿Cuántas veces has estado al borde de una bendición, pero en lugar de cruzar con fe, has dudado de que Dios realmente lo hará? No eres el único que ha sentido esto. El enemigo trabaja incansablemente para llenarnos de temor, para hacernos sentir que no somos dignos, que no estamos listos, que es mejor quedarnos donde estamos. Pero tú no fuiste creado para retroceder. Dios no te ha traído hasta aquí para dejarte a mitad de camino. Si alguna vez has sentido que estuviste cerca de una bendición, pero algo te detuvo, quiero que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios con fe: yo no volveré atrás. Mi confianza está en Dios. Escríbelo como una declaración de guerra, como un pacto con tu propia vida de que no caerás en la misma trampa que ha detenido a muchos antes de ti. Pero si este ejemplo no es suficiente, miremos a Sansón. Un hombre nacido con un propósito claro, con una fuerza sobrenatural dada por Dios, con un destino que lo hacía invencible. ¿Pero qué sucedió? Descuidó su relación con Dios, se rodeó de las personas equivocadas, ignoró las advertencias, creyó que podía jugar con el pecado sin sufrir consecuencias. Y entonces, un día, cuando intentó levantarse con la misma fuerza de siempre, descubrió algo aterrador. Él no sabía que Jehová se había apartado de él. Jueces 16:20. Se quedó sin fuerzas, sin visión, sin propósito. Su arrogancia y su falta de discernimiento lo llevaron a perderlo todo. Esto mismo sigue pasando hoy. Personas que una vez estuvieron llenas del fuego de Dios, pero que dejaron de buscarlo con la misma pasión. Creyeron que podían sostenerse solos, que su conocimiento era suficiente, que su relación con Dios podía esperar. Todo parecía estar bien por un tiempo, pero un día despertaron y se dieron cuenta de que habían perdido su paz, que lo que antes hacían con facilidad ahora era imposible, que su vida espiritual se había vuelto seca, sin fuerzas. Lo más trágico de todo es que muchos no se dan cuenta de que Dios ya no está con ellos hasta que es demasiado tarde. Y ahora la pregunta es: ¿cómo saber si esto te está sucediendo a ti? Quizás antes eras alguien que pasaba tiempo en oración todos los días, que meditaba en la palabra con hambre, que sentía la presencia de Dios en cada momento de su vida. Pero poco a poco el trabajo, las preocupaciones, las distracciones fueron apagando esa conexión.
Un día estabas demasiado cansado para orar, otro día estabas muy ocupado para leer la Biblia, luego pensaste que podías faltar a la iglesia solo por esta vez, y sin darte cuenta, ha pasado tiempo, y ahora sientes que algo ha cambiado, ya no sientes la misma paz, ya no escuchas la voz de Dios con claridad, ya no tienes la misma seguridad en la fe. Déjame decirte algo, no es tarde para regresar. Dios no se ha alejado de ti. Él sigue esperando con los brazos abiertos. La Biblia dice en Joel 2:12, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Dios no busca una fe superficial, no quiere que lo busques solo cuando las cosas van mal, quiere todo tu corazón. Quiere que vuelvas con la misma pasión con la que lo buscaste la primera vez, con el mismo fervor con el que clamaste en los días de angustia. Si alguna vez has sentido que te has alejado de Dios, quiero que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios: Señor, hoy regreso a ti. Porque ese es el primer paso para restaurar lo que se ha perdido. Dios no rechaza a quien viene a Él con sinceridad. No importa cuánto tiempo hayas estado lejos, no importa cuántas veces hayas fallado, su misericordia sigue disponible para ti hoy. Hoy es el día de tomar una decisión. No permitas que la tibieza espiritual te robe lo que Dios ha preparado para ti. No esperes hasta que sea demasiado tarde para darte cuenta de que has perdido tu conexión con Él. Hoy es el día en que debes decir con valentía: Señor, regreso a ti con todo mi corazón. Voy a buscarte como nunca antes. Voy a declarar tus promesas. Voy a caminar en la fe que me has dado y no voy a dejar que nada me aparte de ti. Si crees esto, dilo con fe. Escríbelo en los comentarios, decláralo sobre tu vida y sobre todo, actúa. Vuelve a orar con pasión, vuelve a sumergirte en su palabra, vuelve a rendir cada área de tu vida a Él. Porque cuando lo hagas vas a ver cómo todo lo que estaba apagado comienza a encenderse de nuevo, cómo la paz regresa, cómo las puertas comienzan a abrirse y cómo la presencia de Dios se hace más real que nunca en tu vida. No permitas que el enemigo tenga la última palabra en tu vida. No le des el gusto de verte derrotado, de hacerte creer que no hay esperanza, de convencerte de que todo está perdido. Dios ya ha decretado victoria sobre ti, pero eres tú quien debe tomar la decisión de caminar en esa verdad. No puedes vivir con una mentalidad de derrota cuando Dios te ha llamado a ser más que vencedor. Hoy es el día en que te levantas en fe, en que tomas autoridad sobre cada área de tu vida y decides no vivir más bajo la opresión del miedo, la duda y el desánimo. Dios quiere restaurarte, quiere fortalecerte, quiere levantarte, pero debes tomar acción. Escribe en los comentarios con fe: hoy decido caminar en la victoria de Dios, porque cuando declaras con tu boca lo que crees en tu corazón, estás sellando esa verdad en tu vida. La Biblia es clara cuando nos dice en Salmos 91, 1-2, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pero aquí hay algo que muchos pasan por alto. Dios no promete protección para los que lo buscan de manera superficial. No dice el que visita su presencia de vez en cuando. No dice el que acude a Él solo cuando tiene problemas, sino el que habita, el que permanece, el que hace de su relación con Dios su refugio permanente. Ese es el que verá su poder manifestarse. Ese es el que experimentará su protección en todo momento. No puedes esperar vivir bajo su sombra si pasas la mayor parte del tiempo fuera de su cobertura. ¿Estás realmente habitando en su presencia o solo corres a Él cuando todo se derrumba? Muchos recitan este salmo sin comprender lo que realmente significa. Quieren la bendición, pero sin el compromiso. Quieren que Dios los cuide, pero no quieren vivir conforme a su voluntad. Es como querer estar bajo un techo sin entrar en la casa. Jesús lo explicó con claridad en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No dice que puedas hacer algunas cosas sin Él, dice que sin Él no puedes hacer nada. Sin su presencia, sin su dirección, sin su protección, la vida se convierte en un caos.
Pero lo más triste es que muchos no se dan cuenta de esto hasta que todo empieza a derrumbarse. La Biblia está llena de historias de aquellos que fueron bendecidos por permanecer fieles a Dios, pero también está llena de advertencias sobre aquellos que lo perdieron todo por apartarse. Mira el caso del rey Saúl, un hombre que fue ungido por Dios, que tenía una misión clara, pero que se dejó llevar por su propio orgullo y comenzó a confiar más en sí mismo que en la dirección de Dios. En el 1 Samuel 15, 22 a 23, el profeta Samuel le dijo: «Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación». Saúl pensó que podía hacer las cosas a su manera, que podía desobedecer a Dios y aún así seguir contando con su respaldo. Pero la desobediencia lo llevó a perderlo todo. Dios lo rechazó como rey, fue atormentado por un espíritu maligno y terminó su vida en desesperación. Todo porque no supo valorar la presencia de Dios. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones sin consultar a Dios? ¿Cuántas veces hemos seguido nuestra propia prudencia en lugar de buscar su guía? Proverbios 3, 5 a 6 nos advierte: «Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». Dios no puede guiar a alguien que insiste en tomar el control. No puede proteger a alguien que se aleja de su cobertura. No puede restaurar a alguien que ni siquiera reconoce que lo necesita. Pero aquí está la buena noticia: Dios siempre deja abierta la puerta del regreso. Tal vez al escuchar esto estás recordando momentos en los que te has apartado de Dios, decisiones que tomaste sin consultarlo, caminos que seguiste sin buscar su dirección. Pero escucha esto: Dios no ha cerrado la puerta para ti. En Joel 2, 12 a 13 Él dice: «Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia». No importa cuánto te hayas alejado, si hoy decides volver, Dios está dispuesto a restaurarte, pero tienes que tomar la decisión. No puedes seguir con un pie en la fe y otro en el mundo. No puedes querer las bendiciones de Dios sin comprometerte con Él. Es momento de examinar tu corazón. Si este mensaje está hablando a lo más profundo de tu vida, si sientes que Dios te está llamando a volver a su presencia, quiero que lo declares en los comentarios. Escribe con fe: «Señor, hoy decido habitar en tu presencia». Porque cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, cuando nos humillamos delante de Él, Él nos levanta, nos restaura, nos cubre con su protección y nos muestra el camino correcto. No sigas luchando solo. No sigas intentando resolverlo todo con tus propias fuerzas. Dios está aquí, esperando que le entregues el control. La vida con Dios no significa ausencia de problemas, pero sí significa una paz que sobrepasa todo entendimiento. Significa caminar con seguridad. Significa saber que pase lo que pase, Él va delante de ti, abriendo camino donde no lo hay. Pero esa protección, esa seguridad, esa paz, solo están disponibles para los que habitan en su presencia. Hay un salmo que tiene un poder especial para aquellos que buscan refugio en Dios. Un pasaje que cuando se declara con fe, se convierte en un escudo impenetrable contra toda obra del enemigo. No es un simple conjunto de palabras bonitas, es una proclamación de victoria. Muchos creyentes lo han leído sin comprender la magnitud de su significado. Estoy hablando del Salmo 121. Y si hoy decides tomar esta verdad y hacerla tuya, verás cómo todo en tu vida comienza a cambiar. Este pasaje comienza con una pregunta que resuena en lo más profundo del alma. Una pregunta que todos en algún momento nos hemos hecho. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Cuántas veces has sentido que la carga es demasiado pesada? Que las circunstancias están en tu contra, que por más que intentas, no ves salida. El enemigo quiere que te enfoques en el problema, en la desesperanza, en el miedo. Quiere que creas que estás solo, que nadie puede ayudarte, que no hay solución para tu situación. Pero aquí está la verdad, la respuesta que cambia todo.
Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No viene de las personas, no viene de la suerte, no depende de lo que puedas hacer con tus propias fuerzas. Tu socorro viene del Creador del universo, del Dios Todopoderoso que tiene el control absoluto sobre todo lo que existe. Cuando el miedo intente apoderarse de ti, cuando la duda te susurre al oído que no hay esperanza, recuerda esto: Dios no se ha olvidado de ti. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Sabes lo que esto significa? Que mientras otros pueden fallarte, mientras las personas pueden olvidar sus promesas, mientras el mundo puede volverse incierto, Dios nunca se distrae, nunca deja de velar por ti, nunca descansa en su fidelidad. Hay una protección sobrenatural sobre tu vida que no depende de lo que veas con tus ojos, sino de la promesa eterna de aquel que nunca miente. Él no permitirá que tropieces, no permitirá que el enemigo tenga la última palabra en tu historia. El problema es que muchos conocen esta verdad, pero no la viven. Leen este pasaje, pero no lo creen con todo su corazón. Quieren confiar en Dios, pero en el momento de la prueba, el miedo es más fuerte. Se aferran más a sus preocupaciones que a las promesas del Altísimo. Pero aquí está la clave. No basta con conocer la palabra, hay que proclamarla con fe. Hay que hacerla nuestra, hay que declararla con autoridad. Jesús, cuando enfrentó la tentación en el desierto, no debatió con el enemigo, no buscó excusas, simplemente dijo: escrito está. Mateo 4:4. Y hoy es tu momento de hacer lo mismo. No te enfoques en el problema, enfócate en lo que Dios ya dijo sobre ti. Declara que Él es tu protector, que Él es tu refugio, que ninguna arma forjada en tu contra prosperará. El enemigo no solo busca debilitarte con problemas materiales o situaciones externas, su verdadero ataque es contra tu fe. Quiere que dudes, que creas que Dios no está contigo, que pienses que no eres lo suficientemente bueno para recibir su ayuda. Pero aquí está la verdad que debes recordar: Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. No dice tal vez, no dice solo si lo mereces. Dice que Dios te guardará. Esto significa que su protección no es condicional, no depende de lo que sientas, no cambia con las circunstancias. Es una promesa firme, inquebrantable. Y aquí es donde muchos fallan. Piden a Dios que los guarde, pero siguen viviendo en temor. Repiten el salmo, pero con el corazón lleno de dudas. Esperan ver primero el milagro para después creer. Pero la fe no funciona así. Primero crees y luego ves el poder de Dios manifestarse. Como dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no se basa en emociones, sino en la certeza de que Dios es fiel a su palabra. Hoy quiero desafiarte a hacer algo diferente. Quiero que tomes este salmo y lo hagas tuyo. Que no solo lo leas, sino que lo declares con autoridad. Que no solo lo recites, sino que lo proclames con fe cada día de tu vida. No puedes seguir viviendo con miedo. No puedes seguir dejando que la duda tenga más poder que la verdad de Dios en tu vida. Dios ha prometido que guardará tu salida y tu entrada, que estará contigo desde ahora y para siempre. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero que tomes un paso de fe. Escribe en los comentarios con convicción: Dios es mi protector, mi socorro viene de Él y nada podrá vencerme. No lo hagas solo como un acto simbólico, sino como una declaración en el mundo espiritual. Cuando declaramos la palabra de Dios con fe, estamos sellando nuestra victoria. Es hora de que tomes autoridad sobre tu vida, de que dejes de vivir en temor, de que recuerdes que quien pelea por ti es más grande que cualquier obstáculo que enfrentes. Dios es tu guardador y mientras permanezcas en su presencia, ningún mal podrá detenerte. ¿Estás listo para caminar en esta verdad? ¿Cuántas veces has sentido que, a pesar de todos tus esfuerzos, algo invisible parece estar bloqueando tu camino? Como si cada vez que estás a punto de alcanzar una bendición, algo sucede y te empuja hacia atrás. Hay personas que han vivido así durante años, atrapadas en un ciclo de frustración, en el que por más que oran, trabajan y luchan, el enemigo siempre encuentra la forma de ponerles obstáculos. ¿Te ha pasado? Justo cuando parece que todo empieza a mejorar,
surge una crisis, una traición inesperada, una enfermedad repentina, una puerta que se cierra sin razón aparente. Es como si una fuerza oscura estuviera decidida a impedir tu avance, como si el enemigo estuviera constantemente intentando apagar la luz que Dios puso dentro de ti. Y aquí es donde el enemigo ataca con más fuerza, no solo en las circunstancias externas, sino en tu mente. Quiere que te hagas las preguntas equivocadas. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué otros prosperan mientras yo sigo estancado? ¿Acaso Dios se ha olvidado de mí? Pero déjame decirte algo, esas preguntas no vienen de Dios. Son semillas de duda que el enemigo quiere plantar en tu corazón para debilitar tu fe. Porque su verdadero objetivo no es solo enviarte problemas, sino hacerte creer que Dios no está contigo, hacerte sentir solo, hacerte pensar que todo el mal que enfrentas es más grande que el poder del Señor. Pero eso es una mentira. Y lo más peligroso de esta mentira es que ha destruido la vida de muchos, porque en el momento en que alguien la cree, empieza a vivir como un derrotado, como si Dios no tuviera un propósito mayor para su vida. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas han perdido la esperanza porque creyeron esa mentira? ¿Cuántos se han rendido porque sintieron que nunca podrían superar sus problemas? ¿Cuántos han dejado de orar, de confiar, de creer en las promesas de Dios porque pensaron que el enemigo era más fuerte? Pero hoy quiero decirte algo, el mal no tiene la última palabra en tu vida. Hay un pasaje en la Biblia que ha sido usado por generaciones como un escudo, como una protección contra toda obra de las tinieblas. Un pasaje que ha sostenido a los justos en medio de sus guerras, que ha sido el refugio de aquellos que han enfrentado las tormentas más intensas. Un pasaje que puede cambiarlo todo en tu vida si lo tomas con fe, si decides aplicarlo y hacer que cada palabra sea un decreto sobre tu futuro. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría si, en lugar de permitir que el enemigo te siga oprimiendo, decides levantarte con la autoridad que Dios ya te ha dado? ¿Qué pasaría si, en lugar de quedarte en la duda y el temor, proclamaras la palabra con fe y confiaras en el poder del Señor? ¿Qué pasaría si empezaras a caminar como alguien que sabe que el Todopoderoso lo guarda? Hoy es el día de tomar esa decisión. Hoy es el día en que cortas con las mentiras que el enemigo ha tratado de sembrar en tu vida. No fuiste creado para la derrota, no fuiste llamado a vivir bajo la sombra del temor. Dios ha puesto su protección sobre ti, pero debes apropiarte de ella, debes creer en ella, debes proclamarla con poder. Si alguna vez has sentido que algo ha tratado de detenerte, si alguna vez has sentido que el enemigo ha intentado apagar tu propósito, quiero que lo escribas en los comentarios. No te quedes en silencio, declara con fe: Dios me guarda, el enemigo no podrá vencerme. Porque cuando proclamas la palabra con fe, estás sellando tu victoria en el mundo espiritual. Este es el momento de actuar. No es suficiente con escuchar este mensaje, necesitas hacerlo tuyo. Toma el pasaje que te voy a revelar y úsalo como un arma, como un escudo, porque el mal no podrá contra un hijo de Dios que ha decidido creer en su palabra. ¿Estás listo para recibir esta promesa? Porque lo que vas a descubrir a continuación puede cambiar tu vida para siempre. La vida está llena de batallas, pero muchas de ellas no son físicas, sino espirituales. Algunas de las guerras más intensas no son aquellas que puedes ver con tus ojos, sino las que se libran en el corazón, en la mente, en lo más profundo del alma. ¿Cuántas veces has sentido que una presión invisible te está aplastando? ¿Cuántas veces has intentado salir adelante, pero parece que siempre hay algo que te detiene? Tal vez has clamado a Dios, has pedido ayuda, pero la respuesta no ha llegado en el momento que esperabas. Y ahí es donde el enemigo se aprovecha. Se mete en tu mente y empieza a sembrar pensamientos de desesperanza. Dios no te escucha. No vales nada. No tienes futuro. Esto nunca cambiará. Pero esas son mentiras y hoy quiero que las desenmascares y las destruyas con la verdad de Dios. Dios nunca llega tarde. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque parezca que nada está pasando, Él está obrando en tu vida en este preciso momento. Porque su voluntad no es que vivas en esclavitud espiritual, no es que el miedo gobierne tu corazón, no es que el enemigo tenga el control sobre ti. Dios ya ha decretado libertad sobre tu vida. Pero aquí está la clave.
necesitas apropiarte de su promesa, necesitas hacerla parte de ti, necesitas proclamarla con fe y caminar en ella cada día. El problema es que muchos quieren la victoria sin la batalla, quieren la bendición sin el proceso, quieren la protección de Dios sin permanecer en su presencia. Pero la Biblia es clara cuando dice en Salmos 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Ves lo que dice? No es solo para los que visitan la presencia de Dios de vez en cuando, sino para los que habitan en ella, para los que hacen de su relación con Dios un estilo de vida, para los que confían en su palabra cada día, para los que no permiten que el miedo sea más fuerte que su fe. Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, si has sentido que Dios te está hablando, quiero que hagas algo. No solo lo escuches y sigas con tu vida como si nada. Haz una declaración de fe en los comentarios. Escribe con convicción: hoy decido habitar en la presencia de Dios y caminar en su protección. No subestimes el poder de esta declaración, porque cuando escribes algo con fe, cuando proclamas la palabra con autoridad, estás sellando un cambio en tu vida. Dios no te ha traído hasta aquí para que sigas viviendo en temor. Su voluntad es que vivas en victoria, que camines con la seguridad de que Él está contigo, que recuerdes que nada puede tocarte sin su permiso. Pero es tu decisión si tomas esa verdad y la haces tuya, si decides confiar en su palabra por encima de cualquier circunstancia. Hoy puede ser el día en que todo cambie. Hoy puede ser el día en que dejes de ver los problemas y empieces a ver la gloria de Dios manifestándose en tu vida. ¿Estás listo para recibir lo que Él tiene para ti? Quizás has llegado a un punto en tu vida donde todo parece derrumbarse. Has luchado, has intentado mantenerte firme, pero hay días en los que simplemente no puedes más. Las circunstancias han sido tan duras que has llegado a pensar que Dios se ha olvidado de ti. Te has preguntado si realmente vale la pena seguir orando, seguir creyendo, seguir esperando. Y es justo ahí, en medio de tu cansancio y tu desesperanza, donde el enemigo quiere atraparte. Quiere hacerte creer que no hay salida, que tu destino es seguir atrapado en el mismo dolor, que todo lo que alguna vez soñaste ha quedado enterrado bajo el peso de tus fracasos. Pero déjame decirte algo que el enemigo no quiere que sepas. Dios no ha terminado contigo. No importa lo que hayas vivido, no importa cuántas veces hayas caído, no importa lo lejos que te hayas sentido de Él. Si hoy estás aquí, es porque el Señor sigue llamándote. El mayor engaño del enemigo es hacerte creer que ya es tarde, que has cometido demasiados errores, que no hay oportunidad de restauración para ti. Pero si eso fuera cierto, entonces la cruz de Cristo no tendría sentido. Jesús no murió solo por aquellos que nunca fallan, sino por aquellos que un día se sintieron rotos, perdidos, sin esperanza. Y si alguna vez has sentido que tu vida no tiene dirección, si alguna vez has sentido que has intentado todo y aún así sigues atrapado en el mismo círculo de dolor, quiero que entiendas esto. Dios sigue teniendo un propósito para ti. Él nunca ha dejado de mirarte, nunca ha dejado de amarte, nunca ha cerrado sus oídos a tu clamor. Es posible que sientas que tus oraciones han quedado sin respuesta, pero Dios ha estado trabajando en lo que no puedes ver. Hay una batalla espiritual librándose por ti, y el enemigo ha intentado cegarte para que no veas la victoria que Dios ya ha preparado. ¿Cuántas veces has sentido que todo está en tu contra? Que cada vez que intentas avanzar, algo invisible te empuja hacia atrás. Hay personas que viven así toda su vida, atrapadas en un ciclo de lucha constante, sin entender que la verdadera batalla no es contra personas, ni contra las circunstancias, sino contra fuerzas espirituales que buscan impedir su propósito. La Biblia dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si no entendemos esto, si seguimos viendo nuestros problemas como simples coincidencias o como mala suerte, nunca podremos luchar con las armas correctas. Dios nos ha dado herramientas para vencer al enemigo, pero muchos han olvidado cómo usarlas. Han cambiado la oración por quejas, han cambiado la fe por temor, han cambiado la esperanza por resignación, y el enemigo se aprovecha de eso. Te llena de pensamientos de derrota, te hace creer que todo lo que has perdido jamás será restaurado, que tus errores han sido demasiado grandes para ser perdonados.
Pero Dios dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Ves la diferencia? Mientras el enemigo intenta llenarte de miedo, Dios te llena de promesas. Mientras el enemigo intenta convencerte de que estás solo, Dios te recuerda que Él nunca se apartará de tu lado. Pero aquí está la clave. Debes creerlo, debes proclamarlo, debes apropiarte de esta verdad. Quizás has estado peleando tus batallas con tus propias fuerzas, tratando de resolverlo todo por ti mismo, cargando con un peso que nunca fuiste diseñado para llevar. Es por eso que te sientes agotado, es por eso que la ansiedad y el miedo han invadido tu corazón, es por eso que a veces te preguntas si Dios realmente está contigo. Pero hoy quiero decirte algo, Dios no te llamó a pelear solo, la batalla no es tuya, es de Él. En Éxodo 14:14, la Biblia dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No se trata de cuánto te esfuerces, no se trata de cuánto intentes controlar todo a tu alrededor, se trata de confiar en que Dios es quien tiene la victoria en sus manos. Pero para ver esa victoria, debes hacer algo crucial, entregarle la batalla a Él. Si alguna vez has sentido que todo a tu alrededor está cayendo, si alguna vez has sentido que la lucha es demasiado grande, quiero que lo escribas en los comentarios. Declara con fe, Señor, en ti confío, en ti descanso y en tu poder me levanto. No lo hagas por hacer, hazlo con convicción, porque cuando declaramos la palabra de Dios con fe, algo comienza a cambiar en lo espiritual. Es hora de que dejes de pelear con tus fuerzas y permitas que el Señor haga lo que solo Él puede hacer. Tal vez en este momento sientes que el enemigo ha tratado de robar tu paz, que ha usado las dificultades de la vida para debilitar tu fe. Pero déjame recordarte algo, cada prueba que enfrentas tiene un propósito. Dios no permite que pases por el fuego sin antes haberte preparado para soportarlo. Mira la historia de José. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente, olvidado por aquellos a quienes ayudó. Todo indicaba que su vida estaba destinada al fracaso, pero Dios tenía un plan más grande. Lo estaba preparando para gobernar, para ser de bendición a naciones enteras. Y cuando el momento llegó, José pudo ver que cada lágrima, cada traición, cada prueba fue parte del proceso para llevarlo a su propósito. En Génesis 50:20, José dice algo poderoso a sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Ves lo que esto significa? Lo que el enemigo usa para destruirte, Dios lo usa para levantarte. Así que no creas la mentira de que todo está perdido. Dios está escribiendo una historia más grande de la que puedes imaginar. La pregunta es, ¿vas a confiar en Él? ¿Vas a creer que lo que hoy parece un problema es en realidad parte del proceso para tu bendición? Hoy puedes decidir cambiar tu manera de ver las cosas. Hoy puedes levantarte en fe y decirle al enemigo que no tendrá la última palabra sobre tu vida. Si sientes que Dios te ha hablado a través de este mensaje, quiero que lo declares en los comentarios. Escribe con fe. Dios tiene el control y en su poder me levanto. Porque cada vez que proclamas su verdad, cada vez que declaras su palabra sobre tu vida, el mundo espiritual se sacude, las cadenas se rompen, las puertas se abren. No permitas que el enemigo te robe lo que Dios ya ha declarado para ti. No vivas en temor cuando fuiste llamado a vivir en victoria. Dios está obrando aunque no lo veas. Su poder es real, su amor por ti no cambia y lo que ha prometido sobre tu vida lo cumplirá. Hoy es el día de confiar. Hoy es el día de declarar que tu historia no termina en derrota, sino en victoria. Quizás llevas años sintiendo que todo lo que tocas se desmorona. Intentas avanzar, intentas hacer lo correcto, pero una y otra vez te encuentras con barreras que parecen inquebrantables. Sientes que algo invisible está reteniéndote, que cada vez que das un paso hacia adelante, algo te empuja 2 pasos hacia atrás. Puede ser que hayas trabajado duro, que hayas hecho sacrificios, que hayas intentado por todos los medios encontrar estabilidad en tu vida, y aún así, lo único que encuentras son problemas que no parecen tener solución. Pero lo que pocos te han dicho es que detrás de todas estas dificultades hay una batalla espiritual en marcha. La lucha que enfrentas no es casualidad.
Hay fuerzas que operan en lo invisible, fuerzas que buscan impedir que llegues al propósito que Dios tiene para ti. La Biblia nos advierte en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y si no estás protegido, si no has fortalecido tu fe, el enemigo intentará atacarte en cada área de tu vida. Y lo más peligroso es que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que están siendo atacadas. Piensan que son solo malas rachas, que es la vida misma que les juega en contra. Pero la realidad es que hay una guerra en lo espiritual que necesita ser enfrentada con armas espirituales. Esta es la historia de un hombre que vivió toda su vida atrapado en este ciclo. Nada le salía bien. Perdió su negocio, sus relaciones se rompieron, su salud se debilitó. Llegó a un punto en el que pensó que su destino era vivir en el fracaso, que estaba maldito, que nunca podría salir de ese pozo. Buscó soluciones en todas partes, escuchó consejos, intentó cambiar su mentalidad, pero nada funcionó. Hasta que un día alguien le habló de la única arma capaz de romper cualquier atadura: la oración. Al principio dudó, porque había pasado demasiado tiempo confiando solo en sus propias fuerzas. Pero en su peor momento, cuando ya no le quedaban opciones, cayó de rodillas y dijo: Dios, si realmente existes, si realmente tienes un propósito para mi vida, muéstramelo. Lo que pasó después cambió su vida para siempre. Día tras día comenzó a orar con fe. Comenzó a proclamar las promesas de la Biblia, a declarar la victoria de Dios sobre su vida. Y al principio nada parecía diferente, pero poco a poco su corazón comenzó a cambiar, su paz comenzó a regresar, su fe comenzó a fortalecerse. Y cuando su espíritu se alineó con Dios, lo imposible comenzó a suceder. Puertas que habían estado cerradas por años comenzaron a abrirse. Personas que lo habían abandonado regresaron. Oportunidades que jamás imaginó se presentaron ante él. Y todo porque aprendió que la batalla no se gana con estrategias humanas, sino con la fe en el poder de Dios. Este hombre no es diferente a ti. La única razón por la que experimentó un cambio radical fue porque dejó de luchar con sus propias fuerzas y entregó su vida completamente al Señor. ¿Cuántas veces has intentado solucionar las cosas por tu cuenta y has fracasado? ¿Cuántas veces has sentido que no hay salida, que todo está en tu contra? Dios no quiere que sigas viviendo así. Él te está llamando hoy para que tomes la decisión que cambiará tu historia. Porque cuando Dios entra en tu vida, todo lo que parecía imposible se vuelve posible. Pero aquí hay algo que necesitas entender. Dios no puede obrar si sigues resistiéndote a su voluntad. No puede intervenir si sigues confiando más en tu lógica que en su poder. No puede liberarte si sigues aferrado al miedo, a la duda, a la desesperanza. Él necesita que des un paso de fe, que declares con tu boca y con tu corazón que crees en su poder y que estás listo para verlo obrar en tu vida. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, quiero que lo escribas en los comentarios. Declara con fe: Señor, confío en ti. Hoy entrego mis cargas, hoy dejo mi batalla en tus manos. Porque cuando proclamas tu fe en Dios, cuando hablas su palabra con convicción, el enemigo no tiene más opción que huir. Hoy puede ser el día en que todo cambie para ti. ¿Estás listo para recibir tu milagro? Muchos no entienden que la vida está llena de batallas invisibles. Hay fuerzas que operan en las sombras sin que nos demos cuenta. No todo el mundo que se acerca a ti lo hace con buenas intenciones. Hay quienes sonríen en tu presencia, pero en su interior no desean verte prosperar. Personas que, aunque nunca lo digan en voz alta, sienten envidia de lo que Dios te ha dado. Y muchas veces, sin saberlo, abrimos la puerta a estas influencias negativas. Permitimos que personas equivocadas entren en nuestras vidas. Compartimos nuestros sueños con aquellos que no están felices por nosotros. Pero Dios, en su infinita sabiduría, nos ha dado un arma poderosa para protegernos de todo esto: la oración. Cuando oras con fe, cuando cubres tu vida, tu familia, tu hogar con la palabra de Dios, levantas un muro de protección contra toda influencia negativa. No puedes controlar lo que otros piensan o sienten, pero puedes asegurarte de que sus intenciones jamás prosperen en tu contra. Dios es tu escudo, tu refugio, tu guardián. Y cuando clamas a Él, cuando pones en sus manos la seguridad de tu familia, el enemigo no tiene poder sobre ti.
No importa cuántos deseen tu caída, no importa cuántas trampas intenten poner en tu camino, la protección del Altísimo te cubre, te rodea, te envuelve. ¿Cuántas veces has sentido que, sin razón aparente, las cosas comienzan a ir mal en tu vida? Todo parecía estar en orden y de repente los problemas llegan uno tras otro. Las discusiones en casa aumentan, las oportunidades laborales desaparecen, la paz se escapa de tu vida. Es como si algo estuviera bloqueando tu camino, como si cada paso que das hacia adelante, alguien intentara empujarte hacia atrás. Y muchas veces no entendemos por qué. No sabemos de dónde viene la oposición, solo sentimos que hay una fuerza que nos quiere detener. Pero lo que muchos ignoran es que esta lucha no es contra carne ni sangre, es una batalla espiritual. La Biblia nos advierte en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que los problemas que enfrentamos muchas veces tienen un origen más profundo del que imaginamos. No es solo que alguien te tenga envidia, no es solo que haya personas que no te deseen lo mejor. Es que el enemigo usa estos sentimientos para tratar de apartarte del propósito de Dios, para sembrar discordia en tu hogar, para debilitarte emocionalmente, para robarte la paz. Pero Dios te ha dado una forma de romper con todo esto, y es a través de la oración. Hoy puedes tomar una decisión. Puedes seguir peleando con tus fuerzas o puedes entregar tu batalla a Dios. Puedes seguir sintiéndote atrapado o puedes proclamar con fe que el enemigo no tiene poder sobre ti. Si has sentido que este mensaje ha hablado a tu vida, quiero que lo declares en los comentarios. Escribe con fe: Dios pelea por mí, el enemigo no tiene poder sobre mi vida. Porque cuando declaras la palabra de Dios con convicción, el mundo espiritual se sacude, las cadenas se rompen, las puertas cerradas se abren y la victoria de Dios se manifiesta sobre ti. Hoy es el día de confiar, hoy es el día de levantarte en fe y ver cómo Dios cambia tu historia. Quizás has sentido que, sin razón aparente, todo en tu vida comienza a desmoronarse. Tu hogar, que antes era un refugio de paz, ahora se ha convertido en un lugar de tensión constante. Las discusiones aumentan, las oportunidades desaparecen, la paz se desvanece y en tu interior sientes un peso indescriptible, una opresión que te consume poco a poco. Intentas solucionar las cosas con tus propias fuerzas, buscas explicaciones lógicas, pero nada parece tener sentido. Lo que no te han dicho es que muchas de estas batallas no se libran en lo natural, sino en lo espiritual. El enemigo no necesita destruirte de un solo golpe, le basta con debilitar tu fe, con sembrar la duda, con hacerte creer que estás solo. Pero hoy quiero decirte algo que puede cambiarlo todo. No estás solo. Dios ya ha preparado una barrera de protección para ti, pero necesitas activarla. Cuando oras con fe, cuando cubres tu vida y la de tu familia con la palabra de Dios, algo poderoso sucede en el mundo espiritual. Los ataques del enemigo pierden su fuerza, las estrategias de quienes quieren verte caer son frustradas. Las cadenas invisibles que han intentado atarte comienzan a romperse. No significa que no habrá dificultades, pero sí significa que ninguna tendrá poder para destruirte. Porque Dios ha prometido que estará contigo, que peleará tus batallas, que no permitirá que ninguna arma forjada contra ti prospere. Y esto no es solo una idea bonita, es una promesa firme que se encuentra en Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Si Dios lo dijo, es porque es una realidad. Pero ahora la pregunta es: ¿estás activando esta promesa en tu vida? Hay testimonios impactantes de personas que han visto con sus propios ojos cómo la oración ha transformado su realidad. Familias que estaban al borde de la destrucción han sido restauradas. Personas que eran perseguidas sin razón han visto cómo Dios peleaba por ellas. Hombres y mujeres que estaban atrapados en ciclos de fracaso han experimentado un cambio radical cuando decidieron entregar sus vidas a Dios y confiar en su poder. Porque cuando oras, no solo hablas con Dios, activas su favor,
su protección, su justicia. La oración no es solo una herramienta para buscar consuelo, es un arma de guerra que cambia el destino de quienes la usan con fe. Recuerda lo que dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Este salmo no es solo un conjunto de palabras bonitas, es un escudo contra todo ataque del enemigo. Es la promesa de que si permaneces en la presencia de Dios, si confías en Él, si haces de su palabra tu refugio, nada ni nadie podrá destruirte. Pero aquí hay algo importante que debes saber. Esta protección no es automática, no es algo que sucede por sí solo, es algo que debes buscar, es algo que debes proclamar, es algo que debes declarar cada día sobre tu vida y la de tu familia. El problema es que muchos bajan la guardia. Es fácil distraerse, es fácil olvidar que estamos en una guerra espiritual. Cada vez que dejas de orar, cada vez que permites que el miedo tome el control, cada vez que la duda se instala en tu corazón, estás dejando una puerta abierta para que el enemigo se infiltre. Y la Biblia es clara sobre esto en Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No podemos enfrentar ataques espirituales con estrategias humanas. Si quieres ver cambios, si quieres ver restauración, si quieres ver protección sobre tu casa, necesitas armarte con la palabra de Dios y usarla como tu defensa. Si alguna vez has sentido que fuerzas externas han intentado destruir lo que Dios te ha dado, si alguna vez has sentido que hay personas que no desean tu bien, quiero que lo escribas en los comentarios. Declara con fe: Dios es mi protector. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Cuando proclamas la palabra de Dios con autoridad, el enemigo no tiene más opción que retroceder. Hoy puede ser el día en que todo cambie para ti. ¿Estás listo para recibir la protección de Dios sobre tu vida? Porque la vida está llena de momentos en los que nos sentimos vulnerables, en los que parece que las dificultades nos superan, en los que sentimos que algo nos quiere detener y no entendemos por qué. Quizás has notado cómo de repente la armonía en tu hogar se rompe, cómo surgen conflictos sin una razón aparente, cómo las oportunidades que estaban a punto de abrirse de repente desaparecen sin explicación. Puede que hayas sentido en tu corazón un peso que no puedes describir, un cansancio que va más allá de lo físico, un desgaste que te roba la paz. Y muchas veces buscamos respuestas en el lugar equivocado. Intentamos solucionarlo con nuestras propias fuerzas. Nos esforzamos por cambiar las circunstancias, sin darnos cuenta de que el problema no siempre es externo, sino espiritual. Dios nos ha advertido en su palabra que hay batallas que no podemos pelear con nuestras propias manos, que hay ataques que vienen desde lo invisible, que hay enemigos que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Pero también nos ha dado la herramienta más poderosa para enfrentarlos: la oración. La oración no es solo un acto religioso, no es solo palabras que decimos por costumbre. Es un arma espiritual, es la llave que abre las puertas del favor de Dios, es el escudo que protege a los que creen, es la declaración de victoria sobre cualquier obra del enemigo. Y hoy más que nunca, necesitas levantar un muro de oración sobre tu vida y la de tu familia, porque los ataques del enemigo no descansan. Mira a tu alrededor, observa cómo el mundo está lleno de caos, de conflictos, de personas que han perdido el rumbo porque han apartado a Dios de sus vidas. Observa cómo el miedo, la desesperanza y la confusión se han apoderado de tantos hogares, cómo la fe de muchos ha sido debilitada por los problemas, cómo hay familias que han sido destruidas porque no supieron reconocer a tiempo los ataques que venían en su contra. Y la pregunta es: ¿vas a permitir que eso suceda en tu vida? ¿Vas a permitir que el enemigo robe tu paz, destruya tu hogar, afecte tu destino? ¿O por el contrario, te vas a levantar en fe y vas a reclamar la protección de Dios sobre todo lo que amas? Este es el momento de tomar una decisión. Este es el momento de armarte con la palabra de Dios y declarar que el enemigo no tendrá poder sobre tu vida. Si sientes que este mensaje ha tocado tu corazón, quiero que lo declares en los comentarios. Escribe con fe: Dios pelea por mí. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Porque cuando proclamas con convicción la palabra de Dios, el mundo espiritual se sacude, las cadenas se rompen,
y la victoria se manifiesta en tu vida. Hoy es el día en que puedes decidir caminar en fe y recibir la protección que solo Dios puede darte. ¿Estás listo para levantar tu voz en oración y reclamar lo que te pertenece? La vida no es una casualidad. No estás aquí por accidente, ni estás enfrentando lo que enfrentas porque sí. Todo tiene un propósito, y cada batalla que has peleado, cada lágrima que has derramado, cada lucha que has librado, tiene un significado más profundo del que puedes ver en este momento. El enemigo ha intentado hacerte creer que estás solo, que no hay salida, que el peso que cargas nunca se va a aliviar. Pero hoy quiero que escuches esto con atención. Dios nunca ha estado lejos de ti, nunca ha quitado su mirada de tu vida, nunca ha dejado de pelear por ti. Incluso en los momentos en los que sentiste que todo estaba perdido, Él estuvo ahí. Y hoy, este mensaje es una prueba de que todavía te está llamando, de que todavía tiene un propósito para ti, de que todavía puedes levantarte y tomar el lugar que te corresponde en su plan perfecto. El problema es que muchas veces queremos ver resultados sin hacer cambios. Queremos que Dios nos proteja, pero seguimos dejando puertas abiertas al enemigo. Queremos que nos bendiga, pero seguimos dudando de su fidelidad. Queremos que nos guíe, pero no lo buscamos en oración. Queremos que nos levante, pero no estamos dispuestos a soltar lo que nos ata. Y así es como muchos han pasado años en la misma lucha, en el mismo ciclo de derrota, en la misma confusión que les impide avanzar. Pero déjame decirte algo, el poder de Dios está disponible para ti, pero necesitas tomar la decisión de activarlo en tu vida. No es cuestión de suerte, no es cuestión de azar, es cuestión de fe, de creer en su palabra, de confiar en sus promesas, de vivir bajo su cobertura y de proclamar su victoria sobre tu vida cada día. Mira lo que dice la Biblia en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí está la clave para vencer cualquier ataque espiritual, para cortar con cualquier mal que ha intentado asentarse en tu vida. No es solo resistir al enemigo, es primero someterte a Dios. Porque cuando te rindes completamente a su voluntad, cuando decides dejar de hacer las cosas a tu manera y comienzas a confiar en Él, el enemigo no tiene más opción que retroceder. No porque tú seas fuerte, sino porque Dios es quien pelea por ti. No porque tengas todas las respuestas, sino porque Dios es quien abre los caminos. No porque lo merezcas, sino porque su gracia es más grande que cualquier error que hayas cometido. Así que hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Hasta cuándo vas a seguir luchando con tus propias fuerzas? ¿Hasta cuándo vas a seguir permitiendo que el miedo te domine, que la duda te robe la paz, que el enemigo tenga influencia en tu vida? Dios te ha dado la autoridad para romper con todo lo que ha intentado detenerte. Te ha dado la llave para abrir las puertas de bendición que Él ha preparado para ti. Te ha dado la protección para que ningún ataque tenga éxito en tu contra. Pero la decisión sigue siendo tuya. O sigues viviendo bajo la opresión de los problemas, o decides caminar en la libertad que Dios ha reservado para sus hijos. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has sentido que Dios te está llamando a volver a su presencia, quiero que lo escribas en los comentarios. Declara con fe: hoy me rindo a Dios, hoy tomo su protección sobre mi vida, hoy camino en su victoria. No subestimes el poder de esta declaración. Cuando proclamas la palabra de Dios con autoridad, el mundo espiritual se sacude, las cadenas se rompen y la luz de Cristo brilla sobre ti. No permitas que este mensaje pase como un simple video más. Hazlo tuyo. Toma acción. Dobla tus rodillas, clama a Dios con fe y prepárate para ver su poder manifestarse en cada área de tu vida. Porque Dios no ha terminado contigo y lo mejor aún está por venir.